Lóbulos. Comencemos por la corteza cerebral, la capa externa del cerebro, la que vemos en las imágenes. Se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal, el director de orquesta. El lóbulo frontal, ubicado en la parte delantera, es el centro de control ejecutivo. Aquí reside la planificación, la toma de decisiones, el lenguaje, la memoria de trabajo y la personalidad. Es la parte del cerebro que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del mundo. La metáfora del lóbulo frontal como director de orquesta es popular en neurociencia, y por una buena razón. Al igual que un director coordina a los diferentes músicos para crear una sinfonía armoniosa, el lóbulo frontal se encarga de integrar información de diversas áreas del cerebro y organizar las acciones para lograr un objetivo común. Sin embargo, esta analogía no es perfecta. El sistema límbico, por ejemplo, también juega un papel crucial en la toma de decisiones, especialmente aquellas relacionadas con las emociones y la motivación. Además, el lóbulo frontal no solo dirige, sino que también evalúa y regula el comportamiento, actuando como un juez imparcial que sopesa diferentes opciones y decide el curso de acción más adecuado. Director o juez. Un equilibrio dinámico. En realidad, la función del lóbulo frontal es una combinación de dirección y juicio. Es como un director que no solo marca el ritmo y guía a los músicos, sino que también escucha atentamente, identifica errores y realiza ajustes en tiempo real para garantizar una performance impecable. Más allá de las metáforas, la complejidad del cerebro. Es importante recordar que el cerebro es un sistema complejo y no podemos reducir su funcionamiento a una sola metáfora. Tanto el lóbulo frontal como el sistema límbico, junto con otras áreas del cerebro, trabajan en conjunto para permitirnos pensar, sentir y actuar de manera efectiva. La metáfora del director de orquesta nos ayuda a comprender la función integradora del lóbulo frontal, mientras que la del juez destaca su papel en la evaluación y regulación del comportamiento. Sin embargo, ninguna de estas metáforas captura la complejidad total de esta fascinante región del cerebro.